Hoy en Mentes en Diálogo estamos con Soledad y Ana, que nos van a compartir cómo fue el proceso de diagnóstico de la enfermedad de Ana María, que es Parkinsonia. Bueno, chicas, ¿cómo describirían a Ana antes de la enfermedad? Creo que es la pregunta más difícil. Mi mamá era una persona muy enérgica, muy segura de sí misma, siempre tenía proyectos, no sé, yo creo que la extraño más como abuela que como mamá, porque, bueno, vivió a su primera nieta con mucha intensidad. Em, una persona que esperaba jubilarse y que, bueno, apenas se jubiló empezó a pasar esto. Entonces también ahí hay una cierta tristeza de que no haya podido disfrutar de su jubilación. Era una persona que le encantaba viajar, le encantaba Mar del Plata, hay una fotito por ahí. Em, ¿Qué más, Ana? Trabajó muchísimo siempre, una mujer muy independiente, muy elegante, siempre le gustaba muchísimo arreglarse, maquillarse, porque bueno, trabajó desde los 16 años. Luchadora, muy Una luchadora. mamá muy cariñosa con nosotras, con nuestros hijos, muy presente también, y eso. Bien. ¿Cuándo empezaron a notar que algo estaba distinto en Ana? Bueno, yo tengo 2 hijas. En el nacimiento de Maite, mamá fue mamá, digamos, como es mi mamá, como era mi mamá. Eh, Era la que me esperó cuando todos esperando a Maite y ella me estaba esperando a mí. Y en el nacimiento de Gina, por una pequeña enfermedad, creo que había tenido una bronquitis, había aparecido en el sanatorio con un barbijo y aparece en casa, llega a casa 3 días después que yo llego del sanatorio. Y yo ahí dije, ¿cómo es mi mamá? ¿Cómo era mi mamá conmigo? ¿Cómo era mi mamá con mi hija más grande? Me llamó muchísimo la atención, hubiese encontrado la manera, fue con un barbijo al sanatorio. Pero para mí ahí fue la primera alerta, Como para situar esto, fue en el año 2014. 2014, Estamos hablando ya casi 12 12 años. años. Eso, bueno, fue muy charlado entre nosotras porque quizás en mi resistencia a entender lo que estaba pasando, yo le decía que bueno, que ella tratara de entender que había sido por esta enfermedad que mi mamá tenía y que Yo ella lo me tenía que enojaba. entender y bueno, había mucho enojo de su parte en ese tratar de entender. Obviamente quizás yo no lo veía en ese momento. Por eso fue distinto el proceso. Bien. Después un verano, Después un verano, mi hermana comienza a insistir. Mi mamá ya se jubila a los 61 años. Estamos hablando de eso, esto es en el año 2016. Ella comienza a plantearme, a mamá le pasa algo. está todo el día en casa, no Que quiere salir. no salía. Mi mamá siempre, bueno, eso también nos lo marcamos, mi mamá siempre tuvo muchas amigas, siempre tuvo mucha vida social, Claro. antes y después en su juventud, en su adultez. Mi mamá era una persona muy sociable, eso nos lo dijimos al principio, muy sociable. Y comienza como a estar más en su casa. Yo también, bueno, ahí nace mi hijo Joaquín, que nace en el año 2015. Y quizás se fue mezclando un poco todo, que fue difícil identificar por qué sucedía eso. Mi mamá alegaba que se quedaba en su casa para Porque ayudarme a mí. y porque había trabajado toda la vida, entonces déjame, tata, me decía a mí, que quiero descansar, yo trabajé mucho, quiero descansar, estoy cansada de salir, quiero estar en casa, y yo veía como que el segundo indicio, digamos, para mí, pero todos se fueron dando con mucho espacio, sí, con mucha diferencia no es que se dio todo junto. El primer médico al que visitamos fue un urólogo, porque mi mamá ese verano ella veía que iba muchas veces Al baño. Al baño. Ajá. Recordamos que el camino empezó por ahí. Sí,
empezó como si fuese esta necesidad yo para mí lo veo hoy con el diario del lunes, ¿no? Como un pensamiento obsesivo Claro. y no registrar cuándo sí y cuándo no. Actualmente sigue siendo un problema este. Entonces empezamos con infecciones urinarias. Ahí aparece el planteo de ella, que para mí fue, en mi recuerdo de la enfermedad, a mamá le pasa algo. A mamá yo lo notaba, Ella lo sentía. lo plantea. Quizás yo en mi maternidad no entendía bien, sí la acompañaba al urólogo y hacíamos análisis, los análisis en ese momento daban todo bien, porque no existía esa infección urinaria. Claro. Y ahí llega la pandemia, pero y la primera tomografía. La primera tomografía, sale en la primera tomografía y la persona que le realiza la tomografía me dice, no, esta mujer está perfecta, va a vivir 100 años más así. Yo decía, ¿así cómo? Que yo la veía encerrada, algo estaba pasando y bueno, también ahí empieza la psiquiatra porque no sabíamos si se nos mezclaban a nosotras, por eso digo, no teníamos información y ojalá esto les sirva a quien esté escuchando. Le preguntamos a una psiquiatra si era una depresión. Claro. Entonces empezamos también con un tratamiento psiquiátrico, a hacer consultas psiquiátricas. Neurológico también. Neurológicos, y nosotras también. Nosotras también porque empezamos a tener entre nosotras dos, yo que siento que le pasa algo, yo la veo que se quiere relajar, entonces ella maternando con Joaquín muy chiquito, yo ya con Gina, con mi hija más chiquita, ya de 1 año, igualmente lo veo y eran re chicas, pero bueno, estábamos en eso, era todo muy difícil. Mamá, los niños y a mamá le pasaba algo. Claro. Chicas, ¿y qué es lo que más extrañan de Ana de cómo era antes? Todo. Y ahí sí, a mí se me llenan los ojos de lágrimas, no quiero. Pero todo. Se extraña a mamá, se extraña el hecho de tener el sostén nosotros no tenemos tampoco a mi papá, entonces se extraña esto de saber que si algo te pasa, mamá era incondicional. No sé si todos pueden decir eso, porque todos dicen, ay, mamá, no, mi mamá era incondicional. Mi mamá, vos llamabas a cualquiera, mamá estaba, mamá trabajaba, pero mamá llamaba, mamá estaba presente. Yo extraño todo. Ayer justamente cuando Ana puso a buscarse unos videos, pues yo le decía, yo extraño la risa de mi mamá. No me acordaba y empiezan a pasar estas cosas, consejito para los que escuchen, graben a sus familiares, porque cosas que tenés hoy, por ejemplo esto, la risa, el color de sus labios, como decía Ana, mi mamá era elegante, mamá se pintaba y yo no recordaba el tono del color rojo, porque siempre usó labios de color rojo, y buscaba en los videos el color, apareció. Apareció en una búsqueda que llevó mucho tiempo, me llevó muchas horas encontrar, porque bueno, cuando empezamos a pensar qué extrañábamos de ella, la enfermedad trae consigo mucho deterioro. Una de esas cosas es el tono de voz, la forma de hablar. Y los modismos. Yo tenía en mi mente, le decía, no puede ser que no te acuerdes. Y ella me decía, no me acuerdo su risa. Bueno, empiezo en esa búsqueda ayer, tuve que recurrir a elementos a un pendrive donde yo tenía grabado y ahí le termino dando la razón de que quizás esos síntomas aparecieron mucho antes de que nosotras pudiéramos verlos, porque esos videos son del año 2013, con mi sobrina mayor, que es con la única, donde la veíamos a mamá siendo mamá, riéndose. Ahí encuentro, después de buscar en 30 videos, encuentro la risa, que a ella la desesperaba no acordarse de su risa. Ay, sí. No acordarse la forma de hablar de mi mamá. De moverse, se empiezan a extrañar, porque cambia todo, entonces se empiezan a extrañar cuestiones muy sutiles, muy de la cotidianeidad, el ma, ¿qué?
Yo eso en mi cabeza, Claro. Aunque igual por mi parte yo quiero plantear que sigue estando. a mí me pasa, claro, que no puedo todavía hablar de mi mamá en pasado porque cambia todo, 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 todo. Pero Pero sigue estando. mamá sigue estando y sigue la presencia, una presencia muy fuerte, quizás por la personalidad de nuestra mamá, por eso lo que dice mi hermana comparto. Mi mamá era una mamá omnipresente, era una mamá muy grande, entonces que una enfermedad de por sí muy cruel justamente afecte a una persona con las características que ella tenía, no sé si es más triste o menos triste, pero es muy fuerte, porque cambió muchísimo, pero a su vez esa presencia sigue estando, por eso a mí me cuesta hablar cómo era y cómo o es. sea, para mí mi mamá sigue estando. Bueno, Es otra mamá, con otras cuestiones, pero es la misma. La esencia de ella es la misma. Su Ay. preocupación, su mirada, apenas nos ve. ¿Dónde está tu hermana? Las preguntas básicas. Primero, ¿Cómo están los chicos? corroborar la presencia de la otra. Somos dos hermanos únicamente. ¿Dónde está tu hermana? ¿Cómo está tu hermana? ¿Qué está haciendo? Tata, ¿Dónde ella está? es Yo ella. soy Los Tata. roles siguen muy marcados. La hermana mayor, la hermana menor. Tu hermana, cuestiones siempre, bueno, marcadas la cuestión de los roles y después por los chicos, esas preguntas ¿Dónde está Mai? ¿Dónde está Gina? no ¿Cómo está desaparecen. Juan? No. Y además sigue uniendo porque nosotros retiramos muchas veces, decidimos, mamá está institucionalizada desde diciembre, que eso es un tema aparte, que nos llevó mucho tiempo decidirlo, pero mamá sale del hogar con nosotras, sale 2 veces por semana y a veces más. Los domingos seguimos con esas cuestiones familiares, tratando de que determinadas cosas no se nos vayan. bien, bien. Justo le quería preguntar esto, ¿hay momentos en los que sienten que ella sigue siendo la misma persona? Sí. Me contestaron con todas estas cuestiones, ella sigue dejando esa Sí, marca, esa huella. marca de la unión familiar, de decir, bueno, si nos juntamos, a veces que yo, bueno, hay un domingo que por ahí va a la casa de ella, yo me voy con mis suegros y bueno, hoy bueno, no vas a estar, te vas a quedar un ratito a la mañana, entonces en esta cuestión de mamá sigue uniendo. Claro. Nosotros somos hermanos, o sea, hemos peleado con mamá en esta situación en el auto, lo recuerdo como una anécdota graciosa, que nos peleábamos, porque no me acuerdo qué era lo que pasaba, íbamos salido a dar una vuelta y mamá en su enfermedad, digamos, con su enfermedad decía, chicas, basta, chicas, eso de chicas no se peleen, y es lo que hace, digamos, una mamá, pero bueno, era lo que hacía mamá con nosotras y sigue estando los domingos, sigue estando portazo del auto, porque la enfermedad también, la parte cansa un poco. es gracioso, pero es triste, y es la realidad. No sé si, o sea, a mí me cuesta mucho plantear la palabra consejos porque no me gusta la palabra, pero cuando aparece una enfermedad, en nuestro caso nosotras dos somos nosotras dos. No hay una familia quizás ampliada. Hay una prima que le mandamos un saludo muy grande. Sí. una prima sí. Entonces, toda la responsabilidad llega a nosotros siendo muy jóvenes, siendo madres con niños muy pequeños. Teníamos cuando la diagnostican a mamá 22. Y ahí depende la fecha, claro, porque no 30, te puedo 34. decir 30-34, aproximadamente. Para poner una edad. Bien, Con 30 años no te imaginas nunca que tu vida va a cambiar de esta manera. No, ninguna de las dos. Bien. ¿Cómo recibieron el diagnóstico? De a poco, en cuotas y muy confuso. Muy confuso. Eso es lo que hoy queríamos por ahí dejar en claro. Que pregunten, que vayan una y otra vez a neurólogos, psicólogos, psiquiatras, que no se queden con dudas. Nosotros todavía tenemos dudas de qué hubiese pasado si en ese momento alguien nos hubiese dicho, apenas sale el diagnóstico. Yo quería comentar esto, nosotros iniciamos enseguida que alguien vaya a casa
para que mamá se distraiga, empezamos a salir nosotras, nosotras íbamos a algún lugar y inconscientemente ya a las 6 de la tarde pasás vos por casa de mamá o paso yo. Nuestra vida iba cambiando también por la situación de mamá. Nosotras estuvimos siempre con mamá, pero en esto que decía Ana de la familia ampliada ante una enfermedad es muy importante, porque si mamá hubiese mantenido esos lazos, cuando uno se empieza a enfermar, hay personas que, bueno, hay un libro que a las dos lo hemos nombrado mucho, que hay personas que no quieren mirar el sol de frente. Entonces, hoy la vejez se tapa, la discapacidad se esconde y la vejez con discapacidad más aún. Nosotros con mamá vamos a tomar un café y nos miren o no nos miren, la verdad es que no nos importa, pero es todo un tema salir con mamá a tomar un café y lo vamos a seguir haciendo. ¿Por la mirada del otro, Sole? Por la mirada de la mirada del otro y la imposibilidad a veces de acceder a un café. Todos pensamos que esto es un tema ya tratado y la verdad que no. Porque ¿cómo una persona en silla de ruedas va a querer ir a un bar? Sí, quiere ir a un bar. Claro. ¿Cómo una familia va a querer ir un domingo con una persona con una demencia senil y un deterioro neurocognitivo como tiene mamá a ir a tomar un helado? Sí, queremos llevar a mamá. Claro. Entonces, Y lo hacemos. Que eso también nos conectó mucho y a ella la conectó mucho con su forma de vivir previa a la enfermedad. Mi mamá era una persona que siempre nos llevaba a nosotras Un cafecito, a tomar un un heladito. helado, salir. Por eso planteaba esto. Es muy difícil llegar a acuerdos cuando sos una familia muy pequeña, porque éramos dos, que teníamos que decidimos todo el tiempo estamos decidiendo, y eso genera esas peleas que nombraba mi hermana en el auto, bueno, que el ser hermana se soluciona al otro día, en nuestro caso, gracias a Dios. Pero bueno, esas ideas que mi hermana planteaba, bueno, los primeros domingos desde diciembre, ¿qué podemos hacer? Porque si no era todo el día en nuestra casa, a ella le gustaba, pero cuando ella comienza con estas ideas de, y si la llevamos a tomar un café, y si vamos a merendar, y si vamos a dar una vuelta, vamos a la plaza, mi mamá cambió, como que volvimos a encontrar a esa mamá que vos nos preguntabas cómo era. Claro. Realizando las cosas que le gustaban, de hecho nos pregunta qué es lo que vamos a hacer. Sí, o dice, si vamos a tomar un cafecito, si pedimos esta torta o si me tomo un juguito. Por eso digo, las personas con demencia, las personas con discapacidades, hay cosas que no se olvidan, el amor no se olvida, hay gustos que no se olvidan, el gusto por salir, entonces nosotros seguimos manteniendo eso pese a que no sea tan accesible y pese a la mirada del otro, la verdad que no sé cómo mira el otro. Nosotros tratamos de hacer posible cosas que hoy no son tan posibles en algunos lugares. Quizás lo que más nos dolió con respecto a la mirada del otro, pensando en que nosotras tuvimos que hacer gestionar todo un operativo de cuidadores, quizás ese otro que llámese a nivel nacional, a nivel provincial, nosotras con mi hermana siempre lo hablamos, quedó en manos de nuestras, es decir, las personas que venían a casa venían porque ella las contrataba. Las dos las contratábamos. Bueno, siempre una gestiona, sí. vamos dividiendo eso, pero bueno, mi mamá empieza, perdón, voy con otra pregunta, pero mi mamá empieza perdiendo praxis de la vida cotidiana, por ejemplo, cocinar. Ahí fuimos a la neuróloga, nos plantean que quizás se evita cocinar, porque yo le planteaba, ¿por qué no cocina? Claro. Esa fue una de las preguntas. Y ellas nos explicaban que quizás a lo mejor en su mente ella haya olvidado un paso y ante el miedo de cocinar, esa fue una de las explicaciones que más recuerdo.
no lo haga. Entonces empezamos a notar que de pronto dejó de cocinar, por ejemplo. Bueno, ahí empezamos a necesitar ayuda. Nosotras empezamos a cocinar y esas personas que venían siempre era todo gestionado por nosotras. ¿Quién la cuidaba? De hecho, como no teníamos el dinero suficiente, porque no todos tienen el dinero suficiente de tener 3 personas más una persona que rote, contratamos un sistema de alarmas que creo que en Venado Tuerto creo que nos plantearon que no era común en un hogar, que es el sistema de humo y de gas. Nosotras instalamos eso para que mi mamá estuviera segura, porque cuando esta neuróloga, que todavía no eras vos, era que otra. No estabas en Venado, llegaste después. Claro, era otra profesional, nos planteaba, mi mamá estaba bien todavía, pero nos planteaba, ella no puede vivir en su casa. Entonces ahí empezaron las charlas entre nosotras. No, vamos a sostener que siga viviendo en su casa. ¿Cómo? ¿Cómo aseguramos su seguridad? Y ahí esa responsabilidad nuestra. Bueno, chica, pero ustedes se hacen responsables. Sí, nosotros nos hacemos responsables. Y después lo de la ley de discapacidad, es decir, nosotros sacamos un certificado, mamá pasó por ese proceso y después veíamos que no nos cubría nada. O, por ejemplo, nos cubría el kinesiólogo, pero teníamos que llevarla nosotros al kinesiólogo. Para una persona como con las características que tiene mamá, es mucho movimiento. Hoy mamá ya no camina. Es decir, hoy, de diciembre a hoy, a esta fecha, dejó de caminar. Por eso digo, se pierden cosas en muy poco tiempo. Entonces, bueno, había determinadas cuestiones que nos planteaban, sí, esto te lo cubre, pero vos tenés que llevarla, y bueno, imagínate, sacarla del hogar, de la residencia, llevarla por 40 minutos, volverla a traer, todo lo que genera para ella. Es un montón. Entonces, bueno, decidimos y hacemos lo que podemos para solventar esto que a mamá le falta y bueno, va un kinesiólogo, a Tommy también un saludo muy grande, que no dejó a mamá, estuvo con mamá mientras ella estuvo en su casa y cuando mamá decidimos llevarla a un hogar, Tommy siguió. Así que bueno, un abrazo para él también. Hay personas que siguen. Ese es el agradecimiento que queríamos dejar a la prima, a nuestra prima, a su sobrina que sigue estando con nosotros, a nuestras familias que siguen estando con nosotros, a nuestros hijos. Familia me refiero a mi pareja, a Charlie, y a nuestros hijos, y a Tommy, a nuestra prima, y a todas las cuidadoras que pasaron por casa, que todas no tenemos más que palabras de agradecimiento. Y con el hogar también estamos muy conformes porque entendieron que nosotras no queríamos depositar a mamá y no verla más. Nosotros queríamos sacar a mamá, tener la libertad de poder ir, si bien hay horarios, respetar los horarios, pero y cuando mamá está enferma vamos todos los días, cuando mamá está más tranquila o bueno, por ahí si no vamos nosotras, va Tommy, va nuestra prima, pero es todo un movimiento que nosotras realizamos para que mamá sea acompañada, porque si hay algo que como dijimos anteriormente, que no se olvida y que ella sigue sintiendo es el amor de su familia, es el que nosotras la abracemos, que sus nietas la abracen y el compartir tiempo con nosotras, que eso todavía, sí, y algún día se olvida de nosotras, la mirada va a estar. Qué hermoso esto que dicen. Gracias. Sí. ¿Qué sintieron que fue lo más difícil en el proceso de la enfermedad? Para mí fue sentirnos solas. Bien. Para mí creo que fue eso. Esta cuestión de que el sistema no está preparado para ayudar y cuando son poquitos con más razón. Sí, el sistema y después, bueno, nos estamos acostumbrando a criar chicos en comunidad. Viste que se habla mucho de maternar en comunidad, entonces maternamos con amigas y somos una comunidad y con la vejez es como, claro. ¿Qué pasa con la vejez? Claro. También habría que pensar en esto de acompañar a nuestros adultos mayores y más con
con este tipo de patologías en comunidad. Si nosotros estamos nosotras dos, entonces si no es ella, soy yo, y cuando alguna de las dos está enferma o alguna de las dos tiene que atender más a su hijo por cuestiones de, O no cuestiones sé, lindas, por ejemplo, los 15 de Maite. cuando ella tuvo que preparar el cumpleaños de mi sobrina, son escenarios que uno nunca imagina, porque era ella preparando algo muy lindo, atravesado por mucho dolor. Claro, claro. ¿Y qué lugar y dónde, cuándo buscábamos a mamá, en qué horario? Es toda una logística. Claro. Entonces, eso. Por ejemplo, quizás a lo mejor vos lo debes tener mucho más claro, pero lo más difícil, por ejemplo, a mi mamá, que era una persona tan independiente, ella preguntarnos qué me pongo. Recordé eso por el cumpleaños, porque ella sabía que era una fecha muy importante para mi sobrina, para mi hermana. Mi mamá desde hace muchos años no sabe, no puede en realidad elegir dentro de su ropa. Entonces, bueno, para ese evento recuerdo su preocupación en el qué me pongo. Todo el tiempo uno trata de tranquilizarla, de que ella esté tranquila, que iba a estar elegante, que iba a estar linda. Pero bueno, Comprame algo y saca de mi plata. Sí. Comprame algo, como fue una mujer que siempre trabajó, tuvo sí dinero, y entonces comprame algo. y muchas personas, por eso nuestras dudas, muchas personas nos preguntan o vemos esa mirada, ¿cómo a ella? Porque mi mamá trabajó hasta los 60 años manejando la contabilidad de una fábrica, es decir, no era una persona que estaba inactiva, nunca fue una persona que no salía de su casa, siempre estuvo en contacto con otros. Entonces, lo más duro para mí es no entender. No hay una explicación. Nosotras te lo hemos preguntado a vos, tratamos de encontrar algo, quizás nunca comparamos porque No se gracias puede a comparar los en esta, profesionales sí, que nos acompañan, lo también entendemos. eso es otra cuestión, no sé si en este momento, pero bueno, las dos tenemos terapias porque es imposible atravesar esto solas, sin un acompañamiento psicológico. Bueno, en esa terapia uno va entendiendo que no hay que comparar la enfermedad, pero lo más triste de esta enfermedad es el no saber. Nosotras no sabemos por qué a ella. Y no sabemos por qué a mi mamá. por sus Por sus características. características y cómo esta enfermedad, si se plantea que es una enfermedad neurodegenerativa, una persona que estuvo activa, ¿por qué a ella? Pero bueno, No hay son respuestas que al todavía. menos hoy no las encontramos. Eso para mí es lo más duro, el no saber, porque no sabemos. ¿Qué nos vamos a encontrar mañana? ¿Con qué nos vamos a encontrar el domingo? Me acuerdo cuando la llevamos a la institución, la llevamos, bueno, caminando, y a los días Deja de deja de caminar por completo. Entonces, es una incertidumbre que se vive todos los días, y es difícil vivir en la incertidumbre. No solo en el por qué es esta enfermedad, cuáles son las causas, qué lo origina, cuáles son los tratamientos, sirven los tratamientos, sino después, una vez que está instalado este deterioro neurocognitivo, todos los días se va perdiendo algo. Claro. Entonces nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar dentro de una semana, qué es lo que va a pasar. Y hablamos así, hablamos del día a día. Exacto. Hablamos de qué es lo que vamos a hacer hoy, qué es lo que vamos a hacer mañana, qué es lo mejor hoy para mamá y tal vez no es lo mejor mañana. Entonces todos los días las cosas van cambiando, y para eso uno tiene que estar preparado. Entonces eso le diríamos también a los que están atravesando situaciones similares. También acompañarse en el sentido de hacer la terapia que te sirva, hacer lo que te sirva, pero cuídate vos también. En el momento en el que diagnostiquen a un familiar, busca ayuda para vos también, porque uno no puede ayudar al otro si uno no está bien. Nosotras obviamente a veces no estamos bien, pero
pero bueno, a veces ella está 20 y yo 80, a veces yo estoy 80 y ella 20. Porque hay cuestiones hasta físicas, por ejemplo, aprender a manejar una silla de ruedas, aprender a abrir y cerrar, cargarla en un auto. Bajarla. Hay muchísimas, eso sería lo de menos, porque eso se soluciona, pero bueno, hay un acompañamiento, porque si vos tenés que cuidar a un familiar, necesitas a alguien que te ayude. Ella tiene 2 hijas, yo tengo un hijo. Tenemos las 2 trabajo, es muy difícil. Pero quizás uno de los temas que hablamos antes de hacer esta charla es que lo que más nos dolía es pensar por qué está tan naturalizada la discapacidad en los niños y en la vejez, contemplando que mi mamá no se enferma siendo una anciana. Mi mamá se enferma a los enferma 61 siendo una años. mujer joven. Quizás si lo marcamos desde que mi hermana lo detecta, se enferma teniendo una edad donde estaba trabajando, siendo una mujer activa. Empiezan esos primeros síntomas que yo quizás no vi, ella sí los vio, yo no. La discapacidad en la vejez, ¿por qué no se habla? ¿Por qué no hay? ¿Por qué es tan difícil? Me acuerdo que ella intentó conseguir acompañantes para mi mamá por la obra social, no se consigue. En los niños sí. Claro. Es un debate y yo creo que nos debemos como sociedad. El debate de salud mental y el debate de qué es lo que cubre la discapacidad. Me pedían un poco más que mi mamá tenía que estar postrada para que los acompañantes fueran a casa. Claro. Y nosotros estábamos buscando a alguien que la ayude a tejer, alguien que la ayude a cocinar, activa. Que la mantenga activa más allá de todo lo que hacemos nosotros, ¿no? Es decir, eran acompañantes y actividades más allá de las que realizábamos nosotros. Pero bueno, eso no, por eso digo, como sociedad creo que nos debemos hablar de la discapacidad y porque como dijo Ana, mamá no se enfermó a los 80 o a los 90, que también seguiría siendo doloroso y conllevaría igual todo lo que nos llevó a nosotros, pero bueno, hay varias diferencias cuando la enfermedad aparece a los 60.